Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. No es fácil descubrir que existimos. Para empezar, siendo niños pequeños, sentir que efectivamente existíamos no era algo que dependiera de nosotros. Fue, ante todo, la experiencia de que existíamos para nuestra madre, lo que de rebote nos permitió reconocer que realmente existíamos, lo que quedaría resumido en la expresión ser es ser percibido, expresión que el filósofo George Berkeley hizo famosa en latín, esse es percipi. Recojamos la forma que tiene el reconocido psiquiatra escocés Ronald David Laing de exponer este argumento. Dice: el miedo a ser invisible, a desaparecer, está estrechamente asociado en el niño al temor de que su madre desaparezca. Al parecer, la pérdida de la madre en una determinada etapa amenaza al individuo con la pérdida de su yo. La madre, sin embargo, no es simplemente una cosa que el niño puede ver, sino una persona que ve al niño. Por tanto, yo sugiero, dice Laing, que un componente necesario en el desarrollo del yo es la experiencia de uno mismo como una persona bajo la mirada amorosa de la madre. El niño común vive continuamente bajo la mirada de adultos, pero ser visto es simplemente una de las innumerables maneras en que se presta atención al ser total del niño. Se le atiende cuando se descubre su presencia, cuando se le mima, se le arrulla, se le abraza, cuando se le tira al aire, cuando se le baña. Se manipula su cuerpo hasta un grado que no volverá nunca a repetirse. Pasar desapercibido es, por tanto, para el niño equivalente a no existir. Y no solo para el niño. Robert Waldinger, profesor e investigador en centros de Harvard, Massachusetts, dirigió una investigación realizada con miles de jóvenes sobre las metas que se planteaban en la vida. La primera fase de esta encuesta que llevó a cabo en ese contexto fue en 2007. Entonces, más del 80% de esos jóvenes dijo que su meta era hacerse rico. La siguiente meta escogida fue algo que suena raro. Querían llegar a ser famosos. Objetivo escogido por el 50% de esos jóvenes. Ya en tercer lugar, escogieron la meta de destacar en su ámbito laboral. En 2017, 10 años después de esta primera encuesta, se volvió a hacer la misma pregunta a todos esos jóvenes. Solo entonces, con la llegada de cierta madurez, se amortiguó el deseo de llegar a ser famosos en beneficio de las otras metas, especialmente las citadas: ganar dinero y destacar profesionalmente. ¿Por qué tantos jóvenes desean como primera o segunda meta en la vida llegar a ser famosos? Pues no parece desacertado pensar que es una prolongación de aquella necesidad vital que en el niño se traduce en la expresión ser es ser percibido. Necesidad que en mayor o menor medida mantenemos todos a lo largo de la vida. De modo que si no llegamos a sentir que somos suficientemente percibidos por nuestros congéneres, al menos echaremos mano de un Dios que desde lo invisible para nosotros sí que nos observa y de esa manera, aunque no lleguemos a ser famosos, nos confirma que existimos. Esta idea nos va a servir como punto de arranque de la reflexión
que toca hacer hoy. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. A partir de lo expuesto, daremos un rodeo, un aparente rodeo, y enlazaremos ahora nuestros argumentos con una idea que dejamos expuesta en el vídeo anterior, aquella en la que el sociólogo e investigador Norbert Elias hablaba de lo que denominó Homo clausus, que definía diciendo que es el ser humano como ser aislado y encerrado en su propio interior frente a todo aquello que está fuera. Veíamos cómo desde el Renacimiento en adelante los comportamientos humanos se empezaron a caracterizar por la incorporación que se hacía en ellos de normas de urbanidad, decoro, vergüenza, recato, higiene, incluso disimulo y teatralidad en los comportamientos que rompían con el comportamiento espontáneo, instintivo e incivilizado que había sido el característico durante la Edad Media. Eso se hizo a costa de que se realizara asimismo una ruptura del yo. Por un lado, emergió una mitad de ese yo como personaje adaptado a las nuevas normas civilizadoras. Y por otro, se mantuvo vigente un yo íntimo, más próximo a lo instintivo y espontáneo, pero que estaba condenado a la clandestinidad desde el momento en que en público habrían de mantenerse las emergentes y civilizadas relaciones sociales. De esta manera, prosigue Norbert Elias diciendo que a partir de la Edad Moderna, abro comillas, en el centro del universo humano se encuentra cada persona sola, concebida como un individuo que en último término es absolutamente independiente de los demás. Las sociedades europeas modernas sostienen una imagen del hombre en la que su propio yo, su auténtico yo, es algo encerrado en el interior, separado de todos los demás hombres y cosas. Esta escisión del yo entre un yo interior y un yo adaptado a las normas sociales resultó que es asimismo lo que, llegado a un punto de exacerbación, caracteriza a la personalidad esquizoide y en el extremo al directamente esquizofrénico. El psiquiatra Eugen Minkowski describe al esquizoide diciendo: el esquizoide en cada circunstancia lleva a la antítesis yo y el mundo hasta sus límites extremos. Vive, por ese hecho, en una atmósfera de conflicto constante con el ambiente. El esquizoide casi siempre es insociable. Se repliega sobre sí mismo, prefiriendo su mundo interior, su ensueño, a una actividad exterior. Añadiremos a esta definición la que realiza el ya citado Ronald Lange en su libro más conocido, significativamente titulado El yo dividido, en donde dice: la palabra esquizoide designa a un individuo en quien la totalidad de su experiencia está dividida de dos maneras principales. En primer lugar, hay una brecha en su relación con su mundo, y en segundo lugar, hay una rotura en su relación consigo mismo. Tal persona no es capaz de experimentarse a sí misma junto con otras, o como en su casa, en el mundo, sino que por el contrario se experimenta a sí misma en una desesperante soledad y completo aislamiento. Además, no se experimenta a sí misma como una persona completa, sino más bien como si estuviese dividida de varias maneras, quizá
como una mente ligada más o menos de forma tenue a un cuerpo, como dos o más yos. Hasta aquí la cita. Es decir, que Laing observa cómo el esquizoide, y de manera más concluyente el esquizofrénico, se retira a su invisible mundo interior para quedar a salvo de la contaminación de su personaje, de su disfraz social, de la parte de sí que comparte con los demás, la que es visible para todos y que identifica con su cuerpo. De esta escisión entre el yo íntimo, que se siente como auténtico, y el yo exterior, que ejercita un papel de actor teatral, surge precisamente la sensación de habitar en un cuerpo ajeno, con el que el sujeto no se identifica. Experiencia tan destacable hoy en los nuevos modos de comportamiento social, en que tal sensación se eleva a dogma políticamente correcto y llega a estar incluso legalmente prescrito que se debe de aceptar como indiscutible el hecho de que alguien declare que habita en un cuerpo que no es el suyo. En suma, se ha llegado con las leyes trans a respaldar legalmente como incuestionable lo que puede que de lo que se trate sea de un problema de esquizofrenia, o en grado menor, de una ausencia de identificación con esa parte de uno mismo encargada de la socialización, esa mitad visible del yo que vive de cara al mundo exterior y que se rechaza como falsificación. Mitad del yo en la que está incluido el cuerpo, la parte visible de nosotros. A esa experiencia de rechazo del rol social y del propio cuerpo se es especialmente proclive en la adolescencia. Bien, recuperemos aquí el argumento expuesto en el prólogo de este vídeo. Para el niño es algo incontrovertible que ser es ser visto. ¿Qué pasa entonces cuando se encuentra con un entorno que siente que no le percibe, al cual le resulta indiferente, que no le presta atención? Pues por un lado, para empezar, estará aprendiendo a percibirse a sí mismo como inexistente, vacío, inapreciable. Y, por otro lado, también para empezar, y para no sentir que desaparece del todo, buscará reconocerse en aquello que su entorno espera de él. Tratará de acomodarse a la imagen que quienes le rodean han forjado sobre cómo debe ser, aunque llegue a ver esa imagen de sí mismo como un disfraz o máscara teatral, ajena a su ser auténtico. Sobrevivir será para él equivalente a ser no lo que íntimamente le dictaría su espontaneidad y sus instintos, sino lo que desde fuera de él está prescrito que se debe ser. Estamos hablando, pues, de que se produce una escisión, una división del yo, la que es característica del esquizoide, del homo clausus, que dice Norbert Elias, entre un yo interior que queda no visible, clandestino, y otro yo que se corresponde con el personaje social, con el disfraz que se pone uno encima para adecuarse a lo socialmente requerido. Este tipo de escisión que caracteriza esencialmente al hombre moderno y civilizado tiene un especial reflejo en el mundo del arte, el que, sobre todo a partir del romanticismo, tomó partido claramente por el yo interior, descalificando cada vez más al yo adaptado al mundo exterior, hasta el punto incluso de dejar de pretender ser compartido ese
arte producido según estas claves y que incluso ha dejado finalmente de aspirar ese arte a ser entendido por los demás. Esto lo podemos observar con claridad en las propuestas que, por ejemplo, hace Tristan Tzara, el artista que puso en marcha el movimiento dadaísta, movimiento Dada, y que decía: el arte es algo privado, el artista lo hace para sí mismo, la obra comprensible es producto de periodista. Toda filtración de esa naturaleza es diarrea confitada. Alentar este arte significa digerirla, digerir esa diarrea. Nos hacen falta, sigue diciendo Tristan Tzara, obras fuertes, rectas, precisas e incomprendidas para siempre. La lógica es una complicación. La lógica siempre es falsa. Como ejemplar especialmente representativo de esta clase de artista esquizoide que caracteriza nuestro tiempo, podemos referirnos a Franz Kafka, en cuya figura nos apoyaremos para observar cómo en él o en los personajes de sus escritos se incrustan esos rasgos que hemos ido observando en la evolución de la personalidad hacia el carácter esquizoide y, en última instancia, hacia la esquizofrenia. Para empezar, se observa todo esto que hemos ido describiendo en el cuento de Kafka titulado Conversación con el suplicante. Este suplicante del cuento confesaba que, abro comillas, el motivo de mi vida es ser contemplado por los demás. Cierro comillas. Se puede fácilmente deducir que se trataba de una persona que ha quedado anclada en aquella posición infantil según la cual ser es ser percibido. Necesita que otras personas lo experimenten a él como una persona real, viva, porque nunca ha llegado a estar convencida desde dentro de sí mismo de estar vivo. Es lo que asimismo confiesa el tal suplicante cuando dice: no hubo nunca época alguna en que pudiera convencerme por mis propios medios de mi existencia. Así que no llega a superar su estado de despersonalización e irrealidad. Interiormente está vacío, muerto en vida. Solo la mirada de los demás le proporciona algún alivio a esa angustiosa sensación de no ser nadie. Los brotes esquizofrénicos suelen estar precedidos a veces del sueño de estar muerto, y es algo relacionado con esta experiencia de la que estamos hablando. Todo lo cual se traduce, por otra parte, en un acuciante sentimiento de inseguridad, que en este suplicante se puede comprobar, por ejemplo, a través de la agorafobia, miedo a los espacios abiertos, que sufría. Pues asimismo confiesa este suplicante: cuando tengo que atravesar una plaza grande, me olvido de todo. La dificultad de esta empresa me perturba y pienso insistentemente: ya que construyen plazas tan grandes por puro capricho, ¿por qué no construyen también una balaustrada de piedra que sirva de guía a través de la plaza? Esa inseguridad ontológica, esa inseguridad de existir, de ser un ser vivo, crea pues un gran sentimiento de angustia y de soledad, puesto que nace de la indiferencia con que ya de niño un individuo así fue acogido, lo cual no solo lo registran los personajes de los
relatos de Kafka, sino el mismo Kafka, del cual dice el psicólogo y profesor Louis Sachs que fue seguramente uno de los más grandes solitarios del siglo XX. El caso es que Kafka se identificaba con su soledad, que era algo que vivía como un don y como una maldición a la vez. Mis obras escritas son testimonio de mi soledad, dejó dicho. Es decir, que por un lado depende de la mirada de los demás, pero por otro, paradójicamente, su ser auténtico se mantiene encerrado en la intimidad. Una intimidad que se oculta porque en ella está incluida la propia inconsistencia. El trato con el prójimo era pues algo que asimismo rechazaba Kafka, porque evadirse de ese trato era efectivamente el recurso que tenía para evitar la penosa tarea de exponer ante los demás su fragilidad, su sentimiento de inconsistencia. Se daba el caso de que Kafka, exacerbando su atracción por la clausura en lo interior, era incluso reticente a la hora de publicar sus creaciones literarias, por miedo a que, asimismo, quedara en evidencia su fragilidad personal y publicitado su sentimiento de soledad. En 1912, a punto de cumplir los 30 años, le dijo al que iba a ser su editor, Kurt Wolff, algo que es dudoso que algún otro escritor haya llegado nunca a decir a quien ha de publicar su obra. Le dijo: siempre le quedaré más agradecido por la devolución de mis manuscritos que por su publicación. Incluso al morir, dejó ordenado a su amigo y albacea literario, Max Brod, que quemara sus manuscritos, con lo que habría desaparecido la mayor parte de su obra, si Brod le hubiera obedecido. Y de la ocasión en que el editor Wolff conoció a Kafka, dejó a aquel escritas las impresiones que sacó del encuentro. ¡Ay, cómo sufría!, decía Wolff. Callado, torpe, tierno, vulnerable, intimidado como un colegial examinándose del bachillerato, convencido de la imposibilidad de cumplir jamás con las expectativas que los elogios del empresario despertaban. Un hombre sin edad, que tenía 30 años por aquel entonces, pero cuya apariencia lo dejó grabado en mi memoria como alguien que oscilaba entre enfermo y más enfermo todavía, pero que no tenía edad. A los 28 años escribió nuestro autor en su diario a propósito de su ausencia de sentimientos y de la brecha que existía entre yo y todo lo demás, que no intento en lo más mínimo salvar. Es decir, la brecha entre su yo íntimo y la parte de sí que debía encargarse de vivir entre los demás. En su carta al padre, Kafka le dice a su progenitor: posiblemente, aunque me hubiera criado lejos de tu influencia, tampoco hubiera llegado a ser como tú siempre has querido. Seguramente, en otras circunstancias, también habría acabado siendo una persona frágil, temerosa, vacilante, inquieta. Kafka afirmó en una ocasión que sus sentimientos más profundos hacia sus congéneres eran el temor y la indiferencia, algo perfectamente congruente con su miedo persistente a ser atacado por algún lugar inesperado. Estamos, pues, ante un ejemplo bastante cabal de homo clausus, de hombre y artista encerrado en sí mismo, algo
propio de nuestra época y que es congruente con lo que en psicología representa el carácter esquizoide. Ese que, si prolongamos su forma de ser en el sentido de intensificar su patología, desemboca en la esquizofrenia. En Kafka, sin embargo, la creatividad despuntó en grado suficiente por encima de su patología. Pero el caso es que dejamos aquí abierto un asunto en el que merece la pena seguir profundizando. La deriva del arte y la literatura de nuestro tiempo en este sentido esquizoide o declaradamente esquizofrénico que hoy hemos visto representado en Kafka, pero que en próximos vídeos seguiremos comprobando que son caracteres generales que impregnan la cultura de esta época. De momento, hasta otro vídeo, amigos.